Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy queremos estar conversando respecto a la figura de Fernando Karadima, porque a los 90 años Fernando Karadima finalmente falleció, denunciado por múltiples casos de abuso sexual y también abuso de conciencia. Fue condenado por el Vaticano, pero sin embargo no por la justicia civil, dado que los delitos estaban prescritos. Por eso es que durante esta jornada vamos a estar conversando junto al escritor y periodista Óscar Contardo respecto a su figura. Y está, ¿cómo estás, Óscar? Bienvenido a Cadena Nacional. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. Gracias además a ti. Sabemos que además tú has hecho una tremenda investigación en todo lo que tiene que ver con abusos eclesiásticos, lo registras muy bien además en tu libro Rebaño, y por lo mismo, cuando estamos hablando de una figura tan relevante como es Fernando Karadima, queríamos tener esta conversación contigo y preguntarte directamente, ¿es este caso quizás la punta del iceberg o uno de los casos más emblemáticos a la hora de abordar los abusos eclesiásticos en Chile? Sí, definitivamente el caso de Fernando Karadima se transformó en un símbolo de lo que significa a nivel mundial el abuso de determinados sacerdotes dentro de la Iglesia Católica y el sistema de encubrimiento que sigue existiendo dentro respecto de distintos tipos de abusos, y los más llamativos, por supuesto, los más importantes a nivel como de opinión pública, los abusos sexuales. Bueno, por lo mismo es que queremos hacer una especie de cronología también para recordar algunos de los episodios más relevantes. Sabemos que el año 2010 es cuando ya se hacen públicas estas denuncias, que son las que ponen entonces en la palestra a Fernando Karadima, pero en el año 2018 entonces es cuando ya es retirado o se le pone fin de parte del Vaticano a su sacerdocio. Hay una declaración que hizo en su momento uno de los denunciantes, José Andrés Murillo. Queremos revisarla junto a ti para que comentemos. Los sacerdotes pueden abusar porque hay una plataforma de poder que es la Iglesia misma que los protege. Y eso es lo que tiene que ir cambiando. Aquí el Papa ha dado una muestra de mano dura, fuerte, pero justa. Este día en el que Karadima era despojado de su calidad de sacerdote, hoy es una persona más. Año 2018 veíamos entonces esas declaraciones de José Andrés Murillo, y por lo mismo él daba cuenta de, la decisión que toma finalmente el Vaticano respecto a el sacerdocio de Fernando Karadima, termina entonces expulsándolo de este cargo, pero aún así, decíamos, no recibe la justicia civil porque los delitos estaban prescritos. ¿Qué pasa ahí con estos delitos? ¿Por qué estaban, los que al menos conocimos públicamente, ya prescritos, no habían casos posteriores o la justicia pudo haber hecho algo más y no se hizo? Todo esto es parte, digamos, el tema de la prescripción, no solamente en Chile, en todas partes, es un asunto que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la institución, de la Iglesia Católica, respecto de la denuncia de sacerdotes o religiosos y religiosas por abuso sexual. Las denuncias se tratan siempre, se han tratado y se siguen tratando de tal forma que se dilate todo el proceso. Se engaña a los denunciantes, primero se les atemoriza. Sí, pues. Después se les engaña porque los denunciantes no en general, ahora ya es más conocido, en general no saben cómo funciona la justicia canónica. Claro. Y la justicia canónica funciona de tal manera que se hace imposible una investigación real, en el que las personas las personas que denuncian tengan algún tipo de control o estén de algún modo posibilitadas de saber en qué están esas denuncias. Entonces las personas denuncian y las investigaciones pueden demorarse una vida completa y no llegar a nada. Nada impulsaba a la institución a que realmente investigara. Y eso por un lado. Eso, Óscar, se mantiene con el tiempo, es decir, después de conocer casos como, por ejemplo, acá en Chile, el caso de Fernando Karadima y todos los que se fueron develando después, ¿ha ido variando algo en lo que tiene que ver con la investigación y los procesos de parte de la Iglesia o se mantiene esta tónica
del silencio y de, bueno, eternizar quizás procesos que se pudieran zanjar de manera mucho más rápida y por lo mismo, sin que lleguen a la justicia. Ha ido variando en la forma de que se supone que deben recomendarle a los denunciantes hacer la denuncia en la justicia civil, diciéndoles que no basta con esto, y tomando algunas medidas que eran muy diferentes a las anteriores, pero en lo profundo, en lo real, en un cambio en el modo en el que se llevan a cabo los procesos, no ha cambiado. No es como cuando tú haces una denuncia en la fiscalía o en la policía, que la institución te da un certificado de que tú hiciste tal denuncia y después puedes ir siguiendo esa denuncia. Siguiendo la causa. Esto no existe, eso no existe. Entonces, eso dilataba mucho ya estructuralmente la posibilidad de que estas denuncias llegaran a la justicia civil. Después, en la misma justicia civil, o incluso en la policía, aparecía el poder de la Iglesia para inhibir que se investigaran. El poder de la Iglesia estaba en todas partes, estaba en la policía, estaba en los tribunales, estaba en los medios. Entonces, la importancia que tuvo el caso Karadima fue por primera vez trizar ese poder granítico que tenía la Iglesia sobre los distintos estamentos de la sociedad que hacían posible que la impunidad se repitiera una y otra vez y que las personas, las víctimas, los denunciantes no pudieran obtener justicia. Bueno, y ahí conversábamos también, claro, en el año 2010 se hicieron públicos estos casos contra Fernando Karadima, principalmente en voz de Juan Carlos Cruz, de James Hamilton y José Andrés Murillo, que lo veíamos recientemente en imágenes. Y fue muy difícil. Yo recuerdo ese periodo, además, la cantidad de ataques que ellos sufrieron, de cuestionamientos a sus testimonios, a su palabra, incluso también cuestionando una cierta intencionalidad de parte de ellos con hacer este tipo de acusaciones. Y ahí era fundamental algo que tú estás dando cuenta, que tiene que ver con las redes de poder, y no solamente las redes de poder de parte de la propia Iglesia Católica, sino que además de parte de los feligreses, podríamos decir, o de personas que, siendo comunes y corrientes, eran adeptos quizás al catolicismo y particularmente a la figura de Fernando Karadima. ¿Quiénes eran esas redes de poder? Tú nombrabas también que estaba la Iglesia Católica muy involucrada en esa época con los distintos poderes del Estado, incluso también con la misma justicia, incluso con los medios de comunicación, pero además, si nos vamos quizás a nombres específicos, ¿quiénes estarían detrás entonces de esta cúpula de poder que manejaba Fernando Karadima? Era toda la comunidad en torno a la Iglesia del Bosque, que se hizo famosa por eso, una comunidad, digámoslo para caracterizarla socialmente, de clase alta, una comunidad que significaba también un círculo de sacerdotes en torno a Fernando Karadima, también pertenecientes, elegidos por él, y también con una pertenencia social como en lugares de privilegio. Sí. Una fórmula que Karadima sabe utilizar muy bien, que es la manera en que estos sacerdotes entran en las vidas familiares de determinadas familias poderosas. Ese patrón se repite en el caso de los Legionarios de Cristo, con el cura Maciel, con John O'Reilly, siempre se está repitiendo. Que es entrar de tal manera en esa familia que el sacerdote es tenido como una figura de poder, no solamente espiritual, sino incluso en la vida, en el momento de tomar decisiones prácticas. Entonces, el poder es tal que a la hora de que estas personas ven que el sacerdote es acusado, se sienten esas personas también atacadas. Claro. Como tocar a alguien de la familia, quizás. Como tocar a alguien de la familia. Entonces, esa fórmula de entrar dentro de estos círculos de personas muy poderosas, con mucha influencia, era muy
muy utilizado y muy sagaz y astutamente utilizado por Fernando Karadima. No solamente por él, tenemos muchos más ejemplos, pero ya que este es el símbolo y el quiebre. Sí. Entonces la respuesta a la hora de las denuncias era usar estas familias, estas personas usaran toda su influencia para acallar o desprestigiar a las personas que estaban denunciando. Y eso ocurrió durante mucho tiempo, hasta que digamos, la ex señora de James Hamilton empuja la denuncia. Sí. Y en ese impulso se cruza la denuncia de ella y la posibilidad de que determinados periodistas investiguen el asunto. Entonces ahí aparece el rol también, no aparece el rol de los medios. Claro. Y en este caso de periodistas como, no sé, los autores de El Imperio Karadima, Juan Andrés Guzmán, que me he anotado para que no se me olvide, Pedro Ramírez y Mónica González. Sí. También quiero reconocer otro caso anterior, que es del 2002. Es la primera denuncia en contra del obispo Cox. ¿Ya? ¿Y en qué consistió esa denuncia para poder recordarla? Este caso que fue investigado por Alejandra Matus y iba a ser publicado en La Nación Domingo de la época. Perfecto. Ese caso Alejandra lo estuvo, como todo lo que hace, un reporteo profundo durante mucho tiempo, en donde iba a contar cuáles eran las denuncias que durante años pesaban sobre el obispo Francisco Javier Cox. Durante mucho tiempo obispo de La Serena, una persona importantísima en el mundo católico, recordemos. Congregación de Chenstadt, si no me equivoco. Tatiano. Como de ese, sí. Tatiano, como el cardenal de Razo. Claro. Bueno, el caso es que Alejandra Matus investiga eso, tiene listo el reportaje para salir un día domingo y alguien filtra en otro círculo que iba a aparecer este reportaje. Y el día viernes se arma todo un operativo que incluyó medios de comunicación para sacar al obispo Cox de Chile. Claro. Y adelantarse a ese reportaje y en el fondo hacer un control de crisis. Claro. Estuvieron involucrados personas muy poderosas y medios de comunicación. Ese fue en 2002. Al obispo Cox lo sacan de Chile, sale Francisco Javier Errázuriz, el arzobispo en ese minuto, a defenderlo. Se repite el nombre. Sale a defenderlo y dice una frase que quedó muy patente, quedó ahí escrita, que era cuando le preguntan sobre casos de abuso a niños, él dice, eso es muy poquito. No, hace ese comentario, mira, son muy poquitos. Bueno, ese es como un primer antecedente de la crisis que se venía, porque paralelamente a estas denuncias, en Estados Unidos ya estaba ocurriendo la gran crisis de las denuncias lideradas por el Boston Globe y denuncias en Europa en determinados puntos. Entonces, si uno traza esa línea, piensa en, primero, el reportaje de Alejandra Matus. Sí. Después, los reportajes que se hicieron en una revista que se llamó 7+7, que la gente se olvida, que era dirigida por Mónica González, y que publicó un reportaje sobre el cura Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. De Cristo en México. Estaba ya siendo denunciado con un nivel de denuncia impresionante. O sea, las cosas que hizo ese tipo impresionante. Eran a un nivel de criminalidad del peor tipo. Bueno, en 7+7 apareció también un reportaje, que ese reportaje también significó reclamo de muchos auspiciadores. Mira. Entonces, la cronología de denuncias uno la puede
empezar en los 2000 y ver que en cada una de esas denuncias periodísticas, significó una respuesta de parte de ciertos grupos sociales que intentaban acallar y desprestigiar esas denuncias. Lo del cura Maciel se constató, los crímenes del cura Maciel se hicieron públicos. Sí. El caso del obispo Cox también se constató, también se hizo público. Sí, pues. Y después viene Caradima, el 2010. Bueno, y si es que hacemos ese salto entre lo que nos estás contando tú a principios de los años 2000 y lo que termina pasando el 2010 con Fernando Caradima, ¿qué nombres se repiten ahí? Porque ahí tú mencionabas, por ejemplo, a Francisco Javier Errázuriz, que ya en el año 2010 ya estaba investido como cardenal, ya estaba, además también se mantuvo ahí en el cargo como arzobispo de Santiago, pero ¿se repite, por ejemplo, algún otro tipo de nombres que vengan tanto de la cúpula eclesiástica, como, no sé, pregunto yo, por ejemplo, Ricardo Esati, o también de la vida política o de la vida social, que también hayan estado involucrados ejerciendo sus influencias en casos anteriores? Yo, en el caso de la iglesia diocesana o de la... Bueno, Francisco Javier Errázuriz, que es chenstatiano, protector de Cox y protector de un señor sacerdote que bajo su protección se hizo cargo en la iglesia, en la catedral, de las denuncias de abuso. Oscar Muñoz, el sacerdote Oscar Muñoz, que al paso de los años nos damos cuenta que era un violador de menores. Okay. Y estaba a cargo, el señor Errázuriz lo puso a cargo de recibir denuncias. Impresionante. Se puede establecer una red, en este minuto, si lo hubiera pensado antes, te tengo un mapa. Pero en este minuto, sí, se puede establecer una red por distintos lados, porque después el arzobispo Sati, quien asume, ¿sí? Es protector y fue maestro de novicios de una gran cantidad de sacerdotes salesianos. Él pertenece a la congregación salesiana, ¿sí? Y con el paso de los años fueron acusados de abuso de menores. De sus alumnos. Eran sacerdotes que hacían clases en colegios salesianos en distintas partes del país. Entonces, Sati tiene responsabilidad en eso, porque él fue provincial de la congregación salesiana cuando se ordenaba gente como Audín Araya y se destinaban y se recibían denuncias en contra de sacerdotes como Audín Araya, que él sí cumplió pena en la cárcel. O como Rinzi Rojas, un sacerdote, sí, que abusó de chicos en Valdivia y en Punta Arenas. Sí, y tú abordas ese caso además en el libro Rebaño. Ya abordo ese caso. Sí. Entonces, el entramado de protección es súper amplio y súper verificable. Y por lo mismo, Oscar, y si es que arrastramos o ampliamos incluso ese círculo de protección, yo he revisado hoy día uno de tus tweets y que tú dabas cuenta también de otra figura que quizás nos habíamos olvidado acá en Chile, Ángelo Sodano, que estaba además acá presente en nuestro país, bueno, directamente desde el Vaticano. Cuéntanos un poco respecto a la figura de Sodano, quién era para quienes no lo conocen y por qué es tan relevante en todo este tipo de casos, no solamente el caso de Fernando Caradima, sino que además lo que ha estado pasando con el resto de las denuncias de abuso sexual de parte de sacerdotes. Ángelo Sodano es una figura muy misteriosa, es el diplomático vaticano destinado a Chile durante el papado de Juan Pablo II. Él está relacionadísimo con un montón de curas y casos de abuso, no solamente en Chile. Ángelo Sodano iba a la iglesia del Bosque, era amigo de Caradima. Ángelo Sodano también era amigo de Renato Poblete. Y en parte, esa amistad entre Renato Poblete y Caradima con Sodano explica algo. Caradima durante mucho tiempo ejerció como una especie de heredero espiritual
de Alberto Hurtado, del sacerdote santo Alberto Hurtado. Que según entiendo es más autoproclamado, porque hay personas cercanas a Alberto Hurtado que decían, bueno, no lo conocíamos mucho, Fernando Caraima en esa época. Claro, eso uno lo escuchaba en círculos privados, que todo el mundo cercano a Alberto Hurtado, el mundo jesuita, en privado te decían, no, este señor no lo conoció, o sea, lo debe haber visto alguna vez, pero todo eso que cuenta no es cierto, no es real. Pero nunca lo desmintieron en público. Perfecto. Y yo creo que el responsable de que no hubiera ocurrido ese desmentido y que Carabina hubiera fabricado una historia sin que se hubiera constatado la realidad de esa historia, el responsable es Renato Poblete. Ah, mira. Porque Renato Poblete tenía una cercanía con Carabina que nadie se explicaba mucho. Pero que a la luz de lo que todos sabemos a esta altura, sí, bueno, se explica de alguna forma, sí, ¿no? Sí, algo ya se puede desprender, conociendo la biografía posterior de lo que era Renato Poblete. No se explicaba nada. ¿Cómo es que este señor que ejerce de heredero autoproclamado de Alberto Hurtado tiene un comportamiento social tan distinto a Alberto Hurtado? Tiene una forma de actuar y de conducirse en el mundo tan diferente. Este señor era un hombre que vivía de la riqueza de los ricos. Y que le importó un rábano la acción social. O sea, nunca le importó el señor Carabina. Entonces, era muy raro eso. De hecho, hay una larga entrevista publicada en el Mercurio en la época en que se canonizó a Alberto Hurtado. ¿Ya? Entonces se lo entrevista a él. Ah, mira. A Carabina. Ahí en la década de los 90. Como si fuera el heredero. Oye, impresionante. Esto llegaba hasta ese punto. Man. No se sabía. ¿Por qué? Y después empezamos a saber en el libro, tío, me gustaban los créditos, de Mónica González, Pedro Ramírez y Juan Andrés Guzmán. Sí. Los secretos del Imperio Caradima, viene descrito los desmentidos que hay sobre la relación que supuestamente tenía Caradima con Alberto Hurtado, que nunca la tuvo. Entonces, viene descrito, bueno, él decía que en tal momento se encontraron y según esta otra persona nunca existió ese momento. Y así. Entonces lo que tenemos es un entramado de personas, de redes, que se encubren secretos unos a otros. Peligroso por lo mismo, pues. Todo lo que ha tenido que ver con esta cultura del encubrimiento de parte de la Iglesia Católica, en un caso, solamente con el de Caradima, esto se ha repetido también en múltiples casos, lo hemos conversado nosotros también en el programa, tú mismo lo has investigado, y por lo mismo, ¿qué es lo que sigue de ahora en adelante, no solamente para las víctimas de un caso como el de Fernando Caradima, sino que además también para todo el resto de las personas que han hecho sus denuncias y que quizás ahora están en proceso de investigación? Por parte de la Iglesia me refiero, porque por parte de la justicia, bueno, sabemos que el camino es diferente, pero de parte de la Iglesia, ¿podrá existir, crees tú, algún tipo de reparación finalmente a las víctimas, o esto va a seguir eternizándose al punto de que ya quizás varios de los casos desisten por agotamiento de continuar permanentemente sin una respuesta? Ha apostado por eso, por el agotamiento, por dilatar, porque la gente se vaya muriendo, se vaya aburriendo. Hasta el momento el avance en la justicia civil es bien discreto. Hay una red de denunciantes, de víctimas de abuso clerical que se llama Red de Sobrevivientes. Sí, hemos conversado con ellos. Ellos han sido muy críticos sobre el actual, porque ellos son todas esas víctimas que no aparecen en la televisión, digamos, que no se transformaron en símbolos, y que son muchísimos. Sí. De congregaciones que tienen muchísimo menor presencia mediática. Están las víctimas de los hermanos maristas, de los salesianos, de los columbanos, y así, sumando congregaciones y sumando diócesis. Entonces, ese mundo no ha recibido ni reconocimiento, ni menos justicia, ni menos aún compensación. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad acá en el programa de conversar varias veces con Helmut Kramer, a quien tú conoces personalmente. Tú también fuiste clave a la hora de hacer las denuncias por parte de él. Él ha hecho muchas veces de vocero también de justamente esta agrupación que tú mencionas, y nos da cuenta de eso, pues de esta realidad que aún se mantiene y que uno hubiera pensado
que quizás a la luz de todos los eventos que han ido sucediendo y de todo lo que ha ido pasando, bueno, quizás eso iba a cambiar. Y al parecer eso se mantiene. Yo ahí quería preguntarte finalmente si es que tú crees que aún existe esta cultura del encubrimiento por parte de la Iglesia Católica en los casos de abuso sexual. Totalmente. Existe. La diferencia es que todos sabemos ya cómo funciona. Claro. Y existe, la única manera en que deje de existir es manteniendo la presión, confiando en la justicia civil. Sí. Y yo le recomendaría a todo el que pueda en hacer acciones civiles económicas, porque es lo único que los asusta. Óscar, nos vamos a quedar con esta reflexión. Te queremos agradecer por esta conversación también durante el día de hoy, un día tan importante además para todas las personas que, bueno, han sido víctimas de este tipo de abusos de parte de cualquier tipo de sacerdote de la Iglesia, pero en el caso de Fernando Karadima más en particular, porque viene a ser quizás el ejemplo más visible de todo esto que hemos estado conversando durante el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Óscar, por este contacto con Cadena Nacional. Muchas gracias a ti, un gusto. Lo mismo digo, un abrazo grande.